Buenas noches, ingenieros. Bienvenidos a la clase del día de hoy de su módulo 1 de CCNA versión 7. Vamos a continuar en el capítulo 12, la sección 12.5.1. En la última clase vimos la introducción al protocolo de direccionamiento o al protocolo de Internet IPv6 o IP versión 6, Internet Protocol versión 6. Y vimos lo referente a la configuración estática de direcciones IPv6. En el día de hoy vamos a iniciar en nuestra sección 12.5, direccionamiento dinámico de IPv6 para direcciones GUA o direcciones Global Unique Address, las direcciones que son globalmente enrutables, las direcciones que vamos a utilizar para navegar en Internet, las direcciones que son el equivalente a las direcciones públicas del protocolo IP versión 4. ¿Cómo se configuran o cómo se configuran o se autoconfiguran las direcciones IPv6? Nosotros en IPv4 contábamos con un servidor de HCP y ese servidor de HCP hacía el trabajo de recibir mensajes de HCP Discover y responder con mensajes de HCP Offer, indicándole a los clientes que estaban configurados para recibir direccionamiento automáticamente que podían obtener un esquema de direccionamiento. En IPv6, aunque existe DHCP, las cosas funcionan un poco diferente. Todos los routers configurados para IPv6 envían periódicamente un mensaje de anuncio de router o router advertisement o anuncio de router que contiene la información del prefijo de red y la longitud del prefijo de red y la dirección de la puerta de enlace. Con esos mensajes de anuncio de router, las estaciones se pueden autoconfigurar. ¿Por qué? Porque si reciben la puerta de enlace, reciben el prefijo de la red y reciben la longitud del prefijo, y generalmente el prefijo de la red va a ser de 64 bits, la longitud de prefijo va a ser efectivamente /64 y la dirección del gateway por defecto va a ser la dirección link local del router por la interfaz del router por donde se envió el mensaje de anuncio de router. Los otros 64 bits de la dirección, es decir, el ID de interfaz, no sé si recuerdan la estructura de la dirección IPv6, que eran el prefijo de red que estaba conformado los primeros 48 bits por el prefijo global de enrutamiento y los siguientes 16 bits para completar 64 eran el ID de subred o la sección para crear subredes. Los otros 64 son el ID de la interfaz. Este ID de la interfaz, las máquinas los pueden generar de manera automática, con dos mecanismos que vamos a ver. Una que es un mecanismo de generar los 64 bits aleatorios y otro que es un mecanismo de generar los 64 bits mediante un procedimiento que se llama EUI 64. Estos anuncios los envía el router de manera periódica. Sin embargo, si una estación arranca y está configurada para eh, obtener direccionamiento IPv6 de manera automática, ¿qué hace? La estación no espera recibir un anuncio de router, sino que puede enviar un mensaje de solicitud de router o router solicitation para que el router le responda con un anuncio de router también. El mensaje de anuncio de router o router advertisement, ¿qué contiene? Como les decía, contiene el prefijo de red y la longitud de la red. La dirección de la puerta de enlace predeterminada, que es la dirección link local IPv6 de la interfaz del router por donde se envió el mensaje. Y también contiene las direcciones de DNS y el nombre de dominio para que se haga la configuración completa. Ahora, existen en IPv6 tres mecanismos para la configuración automática de direcciones. Uno es la configuración automática sin estado de enlace o sin estado. ¿En qué consiste la configuración automática sin estado de enlace? Consiste en que la máquina se va a configurar únicamente con lo que recibe o con el anuncio que recibe de
del router, con el anuncio de router. Existe otra que se llama configuración automática con DHCP sin estado. ¿Esto qué indica? El router envía un mensaje de anuncio de router en el que están los parámetros que se dijo antes, como mínimo la red, la longitud de prefijo, la dirección del gateway, pero también en ese mensaje va la dirección de un servidor de HCP, es decir, se le informa a la máquina que hay un servidor de HCP. Ese servidor de HCP le va a brindar otra información de configuración a las máquinas, como por ejemplo el servidor DNS, por ejemplo. Sin embargo, el servidor de HCP versión 6 no va a llevar un registro de direcciones asignadas porque él no está asignando direcciones, él simplemente está suministrando alguna información adicional. Por eso se llama sin estado. ¿Por qué? Porque el servidor de HCP responde las preguntas que le hagan las estaciones, pero no lleva registro de quién le preguntó, a qué le respondió, no, absolutamente nada de eso. Entonces se dice que es un servidor de HCP sin estado. Y lo siguiente es que se utiliza un servidor de HCP en el cual el router le anuncia a las máquinas que les puede dar la puerta de enlace predeterminada, que es su propia dirección de enlace local, de link local. Sin embargo, les dice que el resto de la información tienen que solicitársela a un servidor de HCP. En este caso, el servidor de HCP sí asigna la dirección completa, es decir, la, eh, el prefijo de la red, la longitud del prefijo y el ID de su red. Se lo va a proporcionar el servidor de HCP completico a la estación. Le va a proporcionar información acerca de los DNS, acerca de otro tipo de servicios que hay en la red, pero lo único que nunca va a asignar un servidor de HCP bajo ninguna de las configuraciones es el gateway por defecto. El gateway por defecto siempre se toma del anuncio de router, siempre se toma del mensaje que se recibe del router. Y aquí, pues tenemos la descripción de estos tres métodos tal cual como se los he explicado. El primer método, autoconfiguración solamente sin servidor de HCP ni nada. El anuncio de router lleva, como lo muestra aquí la figura, la longitud de prefijo y, perdón, el prefijo de la red y la longitud de prefijo. Y el sistema o la estación que está configurada asume esa prefijo de red, esa longitud de prefijo y genera los otros 64 bits de su ID de interfaz. Estos 64 bits, presten atención a esta parte de la dirección, FFFE. Eso me indica a mí que la dirección se generó mediante un mecanismo que se llama EUI64, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Ah, bueno, aquí lo dice, mira, creado por el dispositivo cliente mediante EUI64, un número de 64 bits. Ah, bueno, o un número de 64 bits aleatorio. En este caso no fue aleatorio. Fue creado por EUI64 y lo podemos identificar por este FFFE en la mitad de la dirección. El siguiente método, con DHCP sin estado. El cliente envía el mensaje de solicitud de router. El router le envía el anuncio de router que contiene ¿qué? Contiene la longitud, el prefijo, la longitud de prefijo, el gateway por defecto y el DHCP y la dirección del DHCP. Luego, en la estación, consulta el DHCP para obtener otro tipo de información como el DNS, por ejemplo. Pero el servidor de DHCP no guarda registros de esa transacción, de esa pregunta y la respuesta que haya hecho. Y por último, DHCP conectado en el que el equipo envía un RS, una solicitud de router, el router responde con un anuncio de router que contiene el gateway por defecto y la indicación de que el resto de información debe pedírsela al DHCP. El DHCP asigna el direccionamiento completo y guarda el registro de a cuál equipo le asignó la dirección. Muy similar a cómo funciona el DHCP versión 4. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, Bueno, señor. ok, perfecto. Ahora, ¿qué es el EUI 64?
EUI64 es un mecanismo para generar una dirección de red, una ID de interfaz, ¿basado en qué? Basado en la dirección MAC de la interfaz a la que se le va a asignar la dirección IP versión 6. EUI64 es un mecanismo que se usa actualmente para generar de manera automática direcciones en los routers Cisco, por ejemplo, pero en algunos sistemas operativos o en la mayoría de ellos actualmente no se usa. ¿Por qué? Porque EUI64 permite saber cuál es la dirección MAC de la interfaz y permite rastrear los equipos. Entonces, por temas de privacidad, los sistemas operativos o en los sistemas operativos se ha optado por no utilizar EUI64. ¿Y qué se hace para no utilizar EUI64? Se generan 64 bits de manera aleatoria. ¿Cómo funciona el EUI64? ¿Cómo se genera? Nosotros sabemos que una dirección MAC, la dirección de capa 2, la dirección de control de acceso al medio, recordemos, o dirección física o dirección vía, como se llama, vía por Burned in Address, dirección grabada o dirección quemada, o como sea. Esa dirección está dividida en dos partes, son 48 bits, y los primeros 24 bits de esa dirección representan el OUI o el identificador único de organización. Recuerden que es un código que le asigna la IANA o la IEEE, perdón, se lo asigna el fabricante de la interfaz, ya sea Cisco, sea Realtek, sea quien sea. Y el identificador de dispositivo, que es como el serial propio de la interfaz, que son los siguientes 24 bits. Estos, para generar una línea interfaz mediante EUI64, se divide la dirección entre el OUI, los primeros 24 bits, y el serial de la interfaz o el identificador de dispositivos. Y ahí en el medio, entre estos 48 bits, que quedan 24 hacia un lado y 24 al otro, se insertan estos bits. Estos bits que son FF. Estos cuatro unos son un 15, que en hexadecimal son una F, como lo vemos aquí. Estos otros cuatro unos son un 15, que en hexadecimal son una F. Se insertan este FF y se inserta un FE. Si esto es un 15 menos uno es un 14, entonces tenemos el 15 de los cuatro unos, que nos dan una F, y el 14 que tenemos aquí, que se representa en hexadecimal con una E. Recuerden que esto es fácil, esto es simplemente el primer bit vale uno, el segundo vale 2, el tercero vale 4, el otro vale 8, y 8 y 4 12, y 2 14, y uno 15. Bueno, aquí no hay uno, aquí hay un cero, entonces este queda en 14. Estos cuatro unos son un 15. Entonces se insertan estos eh, dos octetos aquí, este valor de FFFE en el medio, entre el OUI y el indicador o el identificador de la interfaz o de dispositivo o serial de la interfaz. Con esto ya completamos los 64 bits que necesitamos. Pero aparte se hace un proceso de tomar este bit de acá e invertirlo. Esto que tenemos aquí originalmente es la dirección MAC, ¿sí? Entonces, esta dirección MAC, al invertirle este bit que teníamos aquí, esto antes era un FC, al invertirle este bit de aquí, esto se convierte en un 14 también. Entonces, antes era FC, que eran los cuatro unos, que son una F, y este valor que sería un 8 y 4 un 12. Perdón, perdónenme. Que sería un 12 que se representa por una C. Al invertir este bit, esto quedan los cuatro unos, perdón, los tres unos, que me representan un 14 que en hexadecimal sería el equivalente a una E. Y de esta manera generamos el ID de interfaz. Este es el proceso conocido como EUI64. Entonces es fácil, si nosotros tenemos este valor, ya sabemos que invertimos este bit, lo volvemos a colocar en cero y nos quedaría un FC en esta parte, y quitamos estos valores de aquí y ya tenemos la dirección MAC original. Por eso, la gente a favor de la privacidad eh, se opuso a que se usara este método, porque usted puede tener cualquier dirección o cualquier prefijo de red en cualquier red que usted se conecte, pero si la dirección se genera por EUI 64, siempre los últimos 64 bits
iban a ser estos mismos. Entonces se iba a poder saber a qué redes se había conectado usted. Pensando en redes de movilidad, por ejemplo, el sistema celular, conexión móvil, donde se encontrara esta dirección, ahí se podía saber que era su dispositivo específicamente el que estaba conectado. Por eso hubo lucha en contra de esto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguno? Y como hay una Ninguno. señal, entonces, Ok, perfecto. Si nosotros tenemos una interfaz configurada, digamos ipconfig en nuestro Windows, y vemos este FE, ya podemos saber que nuestra dirección MAC es esto con este valor modificado más esto que tenemos allí. ID de interfaz generada aleatoriamente. Si no utilizamos EUI 64, pues vamos a tener una ID de interfaz generada aleatoriamente que no va a contar con esos valores insertados allí. Como vemos, aquí tenemos 4 y aquí tenemos, esta sería nuestra ID de interfaz. No hay forma de saber este ID de interfaz a qué equipo pertenece, porque simple y llanamente se generó aleatoriamente. Ya no hay forma de rastrear al equipo. Listo. LLA dinámicos. LLA es Link Local Address o dirección de enlace local. Los LLA también se pueden generar de manera dinámica si usted no los configura. Recuerde que todas sus interfaces habilitadas para IPv6 van a tener mínimo la dirección link local, mínimo y de manera obligatoria. La dirección global es opcional, usted verá si la configura o no. Pero la dirección link local, que solamente le va a permitir comunicarse con los equipos en su propia red, esa dirección link local sí es obligatoria. Y o usted la establece a mano o se establece de manera automática. También se puede establecer a través de EUI 64 o se puede establecer a través de dirección aleatoria. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una dirección link local. ¿Cómo detectamos una dirección link local? Recuerden que todas empiezan por FE80. Hay otro rango de direcciones, recuérdenlo cuando lean el capítulo, pero mayoritariamente la vamos a encontrar por FE80 iniciando. ¿Listo? Y aquí vemos como la dirección del default gateway es la dirección link local de la interfaz del router con la que nosotros nos comunicamos. Y tenemos una dirección link local aquí generada por EUI 64. No podemos ver, pero nosotros la podemos colocar manualmente. Esta dirección no tiene el problema de que la rastreen porque esta no es visible desde Internet. Esta solo se ve dentro de su propia red. Sin embargo, también se pueden generar de manera aleatoria. ¿Listo? Las direcciones de enlace local de las estaciones de trabajo, usted puede dejarlas configuradas de manera aleatoria y no, la verdad, no es muy relevante el proceso. Pero las direcciones link local de servidores, routers, impresoras y todo eso, la recomendación es configurarlas manualmente para dejarles direcciones cortas. Por ejemplo, aquí tenemos que el router tiene la dirección link local FE80 2.2.1. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un montón de bloques de ceros puestos aquí en el medio. Era solo cero. Entonces usted puede utilizar esto para colocar direcciones link local muy corticas para sus dispositivos de red y para sus impresoras y para sus servidores y aparte dejarlas fijas. Listo. En los enrutadores Cisco, la dirección link local sí se genera únicamente a través de EUI 64. Si usted no le especifica, el enrutador se va a autoasignar una generada por EUI 64. ¿Cómo verificamos la configuración de IPv6? Con los comandos show IPv6 interface brief, que nos muestra la dirección link local y la dirección global de cada una de las interfaces que tengamos asignadas, así como el estado de la interfaz, si se encuentra activa o no se encuentra activa.
Show IPv6 Route. Show IPv6 Route, cuando nosotros no tenemos ninguna otra ruta, sino solamente nuestras interfaces conectadas, nos va a mostrar la tabla de enrutamiento, así como Show IP Route nos muestra la tabla de enrutamiento IPv4. Show IPv6 Route nos muestra la tabla de enrutamiento IPv6. Igualito que en IPv4 nos va a mostrar las redes directamente conectadas y la interfaz a la que está conectada esa red. La red directamente conectada pues nos muestra el prefijo de red, que es la longitud de prefijo, que es el LAN 64, y en la dirección de la interfaz nos va a mostrar como longitud de prefijo 128. ¿Por qué? Porque es la dirección completa de la interfaz. Y ya sabemos que las interfaces en las direcciones IPv6 son de 128 bits en la dirección completa entre el prefijo de la red y el ID de interfaz, que en este caso es 0000, 2.0000, 2.0000, 2.0001. Es la dirección de la interfaz si la escribiéramos completa. Y por último, podemos verificar la configuración de IPv6 haciendo un ping a las direcciones, tal cual como lo hacemos en IPv4. Validador de sintaxis, 5 minutos para que hagamos este validador de sintaxis, por favor, de la 1265. 1265, hagamos ese validador de sintaxis, por favor. 5 minutos, como siempre, son las 7:26. A las 7:31 reactivo micrófono. ¿Listo? Profe, ¿me escucha? Buenas noches. Ahora sí te escucho, dime. Profe, una preguntita, qué pena, es un poquito Dígame. perdido. ¿Cuál es la diferencia, o sea, entre las UA y las LLA? ¿Cuál es como la principal diferencia? Bueno, la diferencia, esa es muy buena pregunta. La En este caso, por ejemplo, las direcciones globales, esta dirección global no puede estar repetida ni en este equipo, ni en esta interfaz, ni en esta interfaz, ni en esta, ni en este switch, ni este PC. Esas direcciones son globales y son únicas en todo el Internet. Ningún equipo en ninguna parte del mundo puede tener una dirección global duplicada con otro equipo en cualquier otra parte del mundo en Internet. ¿Es como la pública? Es como la pública. En cambio, las direcciones locales, la dirección en link local que se coloque desde este punto de aquí, desde esta interfaz hacia adentro, solamente son visibles en este tramito de red. Solamente son visibles ahí y hasta que encuentren otro router. De otro router en adelante no pasan esas direcciones. Lo mismo, una dirección link local puesta aquí en este punto, en esta red, solamente es visible hasta ahí, hasta que aparece un router. Lo mismo la dirección link local que se coloque aquí. Son tan locales, pero tan locales, que usted le puede poner la misma dirección link local a las tres interfaces del router y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hacia el interior del router no se ven y hacia el exterior solamente se ven en su propio enlace. Listo, son como direcciones privadas, pero privadas al interior de cada subred. Y no son enrutables. Esas direcciones no son enrutables. Es decir, si PC1 solamente tiene una dirección link local, no tiene manera de comunicarse con ningún equipo por fuera de su red, porque el router no va a enrutar esa dirección. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, ahora sí, empiezan nuestros 5 minutos. Son las y 28, a las y 33. Bueno, y 29. A las y 34. Enciendo el micrófono nuevamente.
Listo, chicos, continuemos. Aquí hay un packet tracer, pero ahorita nos devolvemos a él. Direcciones de multidifusión asignadas. Esto no nos va a salir mucho en el examen, pero vamos a leer lo que dice la documentación. Anteriormente en el módulo aprendió que hay tres categorías, bueno, no mentiras, esta parte sí, que hay tres categorías amplias de direcciones IPv6, unidifusión, multidifusión y difusión ilimitada. Este tema incluye más detalles acerca de las direcciones de multidifusión. Las direcciones IPv6 de multidifusión son similares a las direcciones IPv4 de multidifusión. Recuerde que las direcciones de multidifusión se utilizan para enviar un único paquete a uno o más destinos, el grupo de multidifusión. Esto es lo mismo que el multicast. Las direcciones de multidifusión IPv6 tienen el prefijo F00 2.2./8. Estos prefijos de direcciones de la dirección del link local, de las direcciones de multidifusión, de las direcciones de la dirección nula, de la dirección loopback, apréndanse, por favor. Estos sí les aparecen en los exámenes. Las direcciones de multidifusión solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen. Eso es cierto tanto para IPv6 como para IPv4. Existen dos tipos de direcciones IPv6 de multidifusión. Direcciones de multidifusión conocidas y direcciones de multidifusión de nodo solicitadas. Las direcciones de multidifusión bien conocidas o conocidas. Se asignan direcciones de multidifusión IPv6 conocidas. Las direcciones de multidifusión asignadas son direcciones de multidifusión reservadas para grupos predefinidos de dispositivos. Una dirección de multidifusión asignada es una única dirección que se utiliza para llegar a un grupo de dispositivos que ejecutan un protocolo o servicio común. Las direcciones de multidifusión asignadas se utilizan en contexto con protocolos específicos como el de HTTP versión 6. Y aquí tenemos, estos son dos grupos de multidifusión asignados por IPv6 comunes. Estas también apréndanselas, por favor. La FF 02.2.1 es el grupo de multidifusión de todos los nodos, es decir, todos los equipos que tienen configurado el protocolo IPv6 se vinculan a este grupo de multidifusión, al IPF 02.2.1. ¿Por qué? Porque en IPv6 no existe el broadcast. Entonces se necesita un grupo de multidifusión al cual poderle enviar un mensaje a todos los dispositivos. Y tenemos el FF 02.2.2, que son el grupo al que se unen todos los enrutadores que tienen el protocolo IPv6 activado para enrutamiento. Y ese protocolo se activa con el comando de configuración global IPv6 Unicast Routing. ¿Listo? Direcciones IPv6 de multidifusión de nodo solicitado, nos dice. La dirección de multidifusión de nodo solicitado es similar a una dirección de multidifusión de todos los nodos. La ventaja de esta dirección es que asigna una dirección especial de multidifusión de Ethernet. Esto permite que la NIC Ethernet filtre las tramas al examinar la dirección MAC de destino sin la necesidad de enviársela a la capa de red, es decir, al protocolo IPv6, para ver si el dispositivo es el dispositivo destino de la comunicación o no. Identificación de direcciones IPv6. Este laboratorio, identificación de direcciones IPv6, vamos a mirar, router, recursos necesarios. No, vamos a programarlo como un laboratorio físico. División en subredes de una red IPv6. Subred
con el ID de subred. Recuerden que nosotros tenemos nuestras direcciones globales, que generalmente es donde vamos a hacer subredes. Tenemos el prefijo global de enrutamiento, que son los primeros 48 bits, y los siguientes 16 bits para el ID de subred. Entonces, con un ID de subred de 16 bits, es decir, el normal, podemos crear hasta 65.536 subredes. Y con el prefijo o con el ID de interfaz, es decir, las direcciones que podemos colocar con 64 bits restantes, son 18 quintillones de direcciones por cada subred, es decir, tenemos 65.536 subredes y toda esta barbaridad de equipos posibles por cada una de las subredes que tengamos. Entonces, eso hace que la división en subredes ¿cómo se llama? De IPv6 sea pues una cosa muy fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el ID de subred, tenemos la subred cero, es decir, colocar este cuarto hecteto, colocarlo todo en cero, esa es la primera subred. En uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la A, B, C, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la subred FFFF, que sería la subred 65.534 eh, 535 incluso, que tendríamos disponible en este escenario. Asignación de subredes. Como miramos, acá tenemos que si queremos asignar subredes en este entorno de IPv4, de IPv6, simplemente nos dicen que el prefijo de subred es a mirar cuál nos dicen aquí que es. Bueno, igual lo sabemos. El prefijo de subred es 2000, 2001 DB8 ACAT 2.1, por ejemplo, /64. Nosotros podemos tener la siguiente subred con 2.2, la siguiente 2.4, la siguiente 2.5. Aquí en la red entre los routers 2.3. Y miren que aquí en esta subred nosotros tendremos 65.500 y pico de direcciones, pero no nos importa, porque son tantas direcciones que no nos interesa hacer el ahorro de las direcciones aquí en un enlace entre routers, que en IPv4 hubiéramos colocado una máscara de subred /30 para poder ahorrar direcciones. Aquí pues ya no nos interesa. ¿Listo? A ver, enrutador configurado con subredes IPv6. Aquí tenemos un enrutador configurado donde tenemos una interfaz en la subred 1, una interfaz en la subred 2 y otra interfaz en la subred 3. Es fácil verlo. ¿Por qué? Porque sabemos que las subredes están después del tercer hecteto. El cuarto hecteto ya nos representa las subredes. ¿Dudas hasta ahí? Chicos, ingenieros, ¿se me oyen? Sí, No, señor, por mi parte no, no, bueno, señor. está bien. Vale, listo, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a hacer este laboratorio que tenemos aquí, el 12.91, práctica del módulo. A ver, Packet Tracer, sí, señor, ese laboratorio. Vale. Listo, señores, voy aquí a hacer una captura de pantalla para enviar asistencia.